Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Otra vez nos planteamos algún tema que tenga que ver con la construcción de un país exitoso, de Argentina exitosa, que es lo que no nos dejan ser y que en realidad somos, pero hay que transitar el camino de las piedras que nos dejan para evitar un caminar sutil. En todo caso, a mí me interesa el tema de las divisiones de la población, blancos y negros, altos y flacos, rubios y morochos, católicos y judíos, negros y no sé qué, y musulmanes. Porque nos han trabajado siempre para dividir y nosotros tenemos que marchar juntos, si no nos llegamos a ningún lado. Hoy invitamos, se los presento, a Sergio Burstein, que sos conocido como representante de los familiares caídos en AMIA, pero además sos muchas otras cosas. Sí, es verdad, uno trascendió en la vida, en lo que es la vida pública a raíz del atentado del 18 de julio de 1994 en la AMIA. Donde perdiste a tu mujer. Mi ex mujer, la mamá de Rita Borona, la mamá de Mariano y de Romina, pero somos muchos, por suerte, somos muchos aquellos que dimos y que seguimos dando. Qué feo, ¿no? Decir la pelea. Yo no nací para pelearme, pero bueno, esta búsqueda de verdad y de justicia, memoria, verdad y justicia. Una pérdida, digamos, extraña, pero en la cual cayeron judíos y no judíos. Absolutamente, argentinos y no argentinos. Son 85 víctimas de un atentado. 85 familias que, por lo general y por la experiencia que tengo, prácticamente no se conocían. Yo conocía a una sola persona que falleció en la AMIA, que era justamente el jefe que estaba a cargo de la parte de sepelios, donde trabajaba Rita, que era José Ginsberg, el marido de Laura Ginsberg, porque éramos amigos de la infancia, jugábamos en el mismo equipo de fútbol. Y la vida nos separó, yo me fui a vivir al interior, y un día me enteré, por un problema que tenía Rita, que su jefe era Cookie. Me dijo, Cookie, ¿qué? ¿Cookie Ginsberg? Sí, me dice. Entonces le escribí una cartita, me dice, mira, yo no sé lo que le pusiste, pero cambió la historia. Tengo una relación muy agradable con él. Bueno, tenemos algunas historias con José. Yo te puedo decir que a partir del atentado de Lamia empecé a vivir lo que es la judeidad en Argentina, si se quiere, porque yo no era ni soy una persona observante de la religión, sí respetuoso, pero yo tuve dos momentos en mi vida en donde me di cuenta sí o sí que era judío. El primero fue en un viaje que hicimos a Israel con Rita, en donde en un momento llegamos al Muro de los Lamentos, al Cótel, y está la costumbre de ponernos papelitos. Yo no sabía ni siquiera eso. Entonces Rita me da unos papelitos y me dice, poné esto, y que son deseos para que se cumplan. Cuando yo puse ese papelito, me puse a llorar, me conmocioné de tal manera, no podía parar de llorar, es decir, en esos llantos que te vienen desde las entrañas, y ahí dije, soy judío. Tenía 36 años, creo, en el año 86 fue esto. Yo a los 36 años, me di cuenta y me encontré como judío, es decir, mis orígenes, mi sangre es judía. Y la segunda oportunidad en donde me sentí más judío que nunca fue en el atentado de la AMIA.
porque si bien el atentado fue contra un edificio de la comunidad argentina judía, el edificio fue atacado porque pertenecía a la comunidad argentina judía. Lo que no podemos ignorar que fue un atentado contra todos los argentinos. Y ahí están las diferencias, ¿no? Es decir, aquellos que entienden de que el caño no se lo metieron a los rusos, sino que se lo metieron a la Argentina. Y esa Argentina, a la cual nosotros amamos y que somos, y nacimos en esta, nuestra tierra, a la cual amamos y defendemos, y estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora con vos, en realidad, buscando la manera de zanjar esas diferencias entre nuestra propia comunidad y los de afuera, que tan dañada se ha visto en estos últimos tiempos, diferencias entre comunidades, productos de la política y de las necesidades que están muy alejadas de los problemas de Argentina. Salvemos a la política. Sí. Salvemos a la política, que es un don del ser humano, hacer política, porque eso es servir a los demás. Vos decías política porque claramente te referías al uso indebido, digamos, de los temas. Sin duda. Por especulación de ciertos políticos, pero no, la política, que siempre es lo que debe ser, es sana, es la articulación. Exacto. Es la búsqueda de caminos comunes, etc. A mí me interesa un poco remontarnos a otra época, a lo mejor a los 60, 70, donde las mamás judías no querían que sus hijos se casaran con goy, con católicas o con cualquier otra religión que no fuera judía, porque ahí se estaba preservando una especie de tradición que venía de otro país, ¿no? En un país nuevo, donde se veía a los sectores ligados a los pueblos originarios como algo extraño o algo ajeno, y también, bueno, la enorme mezcla de árabes y de italianos, españoles que hubo aquí. Pero Jean-Luc Mélenchon, que es el francés que fue candidato a presidente de Francia, ahora sí, dice que cada generación es un pueblo nuevo, ¿no? Y seguramente de aquella vez que vos habrás vivido, de las madres que no te dejaban salir con chicas que no fueran judías, tus hijos ya no le dan 5 bolillas. No, y encima, mirá, es tan cierto lo que vos decís. Yo me acuerdo en la década del 60, yo nací en el 50, así que transité de los 10 a los 20 en esa famosa, y parte de los 70 también, en donde en algún momento, yo en el año 66, mis viejos se van a vivir a Bragado, al interior, es decir, de Capital a Bragado, 200 kilómetros, pero en un espacio, en un lugar en donde la única familia judía que había eran parientes míos. Yo tenía 2 primas, una prima, y yo tenía 16 años. Me comía el mundo y quería salir con alguna piba. Como decir, todos, y eran serios problemas. Yo me tenía que esconder porque, claro, si me veían mis viejos me decían, ¿qué estás haciendo con esa chica? Y yo, claro, es goy. Digo, ¿pero qué quiere que haga? ¿Dónde quiere que vaya? Entonces, ¿qué hacían? Me mandaban a Buenos Aires. Claro, pues yo no podía estar viajando todo el tiempo, ¿viste? Porque aparte, mi lugar era Bragado. Mis amigos, yo me estaba haciendo en Bragado. Y me enamoré en Bragado. Y tuve ciertas cuestiones. Cuando vuelvo a los 3 años, yo estuve exactamente, de un 1 de enero a otro 1 de enero. 3 años exactos. Yo tenía mi amor en Bragado. Entonces, como me vengo a vivir a Buenos Aires, mis viejos quedan en Bragado, entonces me mandaban una tía que vivía a la vuelta para vigilarme, para ver qué hacía yo. Entonces yo me escapaba, me iba a dedo, los sábados a la mañana me iba a Bragado, estaba toda la noche, todo el día y toda la noche con ella, y después me venía, me colgaba en el tren colado, y yo cuando venía mi tía al mediodía, yo estaba durmiendo en mi casa. Algún vecino de Bragado me había visto, le dijeron, Abraham, dice, yo lo vi a Sergio ayer acá. ¿Cómo estás, Sergio? Yo llamaba por teléfono. Dice, mira, yo fui, estaba durmiendo en casa. Eso lo viví. Y tanto fue el cántaro a la fuente, que finalmente mi primera esposa, Rita, judía. Mis hijos, Mariano y Romina, hijas de vientre judíos, son judíos. Pasó lo que pasó. Y luego mi segunda mujer, mi segunda esposa, católica, la Tana, terriblemente católica. Con 2 hijos católicos.
te contaba cuando estábamos bajando la escalera que en un momento mi hija Glenda, Brian se considera, siempre tuvo mucha afinidad con los judíos. Y justo es decirlo, porque eran muy chiquitos cuando voló la AMIA. Entonces ellos, más que nada, Brian veía, claro, al papá, que él tenía 3 años, 4 añitos, veía al papá y entonces era Superman, ¿no? Y él había una empatía con el judío y lo sufrido y lo que pasaba. Mi hija Glenda era más chiquitita, no compatibilizó tanto eso. Fue decir, Brian iba a una escuela judía, a la Hort, Glenda iba a una escuela católica, ahí en Don Bosco. Y en un momento Glenda a sus 13 años, 14 años, decidió tomar la comunión. Y bárbaro. Qué bueno que hayas vos, por propia voluntad, hayas elegido el camino que seguir a nivel espiritual y que te hayas encontrado con Dios en esta religión. Lo curioso era que la madrina y el padrino eran católicos. Su padrino ya partió, un gran amigo mío de la vida, Toti, inolvidable. Ella lo eligió orgullosamente a Toti y a Ana Inés, muy amiga de la familia. El resto, mis viejos y todos, eran todos judíos. Claro. Es decir, que se llenó esa iglesia, esa capilla que hay en el colegio, de judíos y 2 católicos y una por elección. Y todos disfrutamos, mis viejos disfrutaron enormemente ese momento tan feliz de su nieta. Vale decir que de los 60, eso de que no saliera yo con una chica que no sea judía, el mundo, la vida, como dice francés, cada generación es un pueblo. Pero también hay que entenderlos, como hay que entender a estos argentinos judíos, porque mis viejos son argentinos, eran argentinos judíos, nacidos en La Pampa y en Entre Ríos. Tengo una abuela que nació en Argentina, pero también lo veo con los armenios, también lo veo con otras colectividades, pero fundamentalmente aquellas colectividades que sufrieron las persecuciones, que sufrieron los genocidios. Y en el fondo, ¿qué era lo que mis viejos preservaban? La identidad. Es decir, que no haya una nueva diáspora. Es decir, tenemos que estar todos juntos, porque si nos separamos, vamos a ser blanco fácil de aquellos que nos odian. Es decir, hay una explicación coherente. Sí, una persecuta justificada, digamos, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero bueno, el devenir de la historia, de la vida, en este hermoso país en donde en la escuela, por suerte mis viejos me enviaron a una escuela pública, donde yo hice la primaria, me mandaron a 2 escuelas, creo que fueron 3 escuelas judías, de las 3 me echaron. Ya me echaban en jardín de infantes, no quería saber nada. Yo quería ir a jugar a la pelota, ¿qué me venís a enseñar yiddish, hebreo? Ni siquiera sé lo que aprendía. Pero en mi escuela había chicos que eran judíos, no judíos, japoneses, tipos recién venidos de Italia, y era un poco una mezcla de lo que es esto, ¿no? Lo que es nuestro país. Cultivo de los argentinos. Ni más ni menos. Y hoy somos eso. Y luego de mi generación, yo tengo hijos de 45 y tengo hijos que ahora padece porque están los 30, ¿no? Pero tengo esas diferencias de muchos años y también allí se notan las diferencias entre una generación y otra. Lo importante de esto es que los 4 son hermanos y se quieren y se respetan y se aman como hermanos. Claro. No hay diferencia, no hay hermanastro, esa palabra tan horrible que no es una palabra para los argentinos. No, es terrible eso. No es una palabra para los argentinos. Para nada, para pensamos nada. en otro lugar. Ahora, a mí me interesa fijar esto, porque en Argentina vienen los coreanos, los chinos, ponen sus negocios y son inmediatamente incorporados. Por ahí uno puede tener una lectura social, que decir, cambian de cajero demasiadas veces, no quieren pagarle indemnización, no sé, digamos, pero sería una forma de discriminarlos, pero por el lado laboral, no por el lado personal de su etnia, porque los argentinos enseguida incorporan a la nueva y viven en comunidad. Fundamentalmente todos viven en comunidad. Si vos te fijás, hay barrios, es decir, que aún preservan, la parte, por ejemplo, donde está toda la comunidad armenia, que es ahí en Acevedo, me sale el nombre, que ahora se llama Armenia,
también la calle, tenés la parte donde están la comunidad china o coreana, es decir, se vuelcan en comunidad, como pasan los argentinos pero en Miami pero también ¿no? están incorporados, digamos, Sí, también absolutamente, y absolutamente. una de las corporaciones, una de las incorporaciones fue la dictadura del proceso, porque mató a miembros de la comunidad japonesa, mató a los rugbyers de San Isidro, Sí, sí. es decir, no hubo discriminación para matar gente. Con un agravante, y esto lo puedo hablar porque Que lo mató a viví. los judíos, Claro, mató a... pero lo viví con el turco Julián, una noche, un día de los lunes de memoria activa, una señora llamada Tita, supongo que debe haber fallecido, era grande, siempre con su tapado rojo. Yo entro con Hermann Schiller a Banchero y lo veo sentado al fondo, donde nosotros estábamos sentando al turco Julián. El turco Julián, para aquellos que no conocen, terrible torturador, un HDP con todas las letras, hoy detenido por suerte, cumpliendo en la cárcel donde se tiene que pudrir. Le digo, Hermann, ese es el turco Julián. Me dice, no, ¿vos estás seguro? Le digo, Hermann, ¿vos no lo conocés? Me dice, no, yo no lo conozco. Hermann Schiller, un tipo con su diario Nueva Presencia, en la época del proceso, más que importante. Un tipo muy interesante para traer, para hablar del holocausto, de lo que es el judío en Argentina. Es extraordinario lo que sabe, lo que puede contar Hermann Schiller. Bueno, llega Tita y cuando viene yo la agarro y le digo, Tita, mira, lo que vos quieras hacer, nosotros estamos acá para bancarte. ¿Pero qué pasa, Sergio? Justo entraba mi hija que venía con la mamá, con Sofía Guterman, mamá de una de las víctimas. Perdió a su única hija en el atentado de la AMIA. Y cuando Tita lo ve al turco Julián, se queda dura. Entonces se abalanza sobre él. Dice, ¿te acordás de mí? ¿Me conocés? Dice, no, no tengo ni la menor idea de quién sos. Dice, vos me tuviste colgada 105 días. Me diste para que tenga. Y me dabas el doble, no porque seas zurda, me decías, te doy por judía. Es decir, no era grave el ser zurdo, sino que el problema era ser judío. Bueno, había empresas de propietarios judíos que ellos se abalanzaban y a punta de pistola se las quedaban. Así es, así es. Las mal compraban, las mal vendían. Tenemos historias, muchas para contar, pero doblemente era porque eran judíos. Y si vamos a la proporción de 30.000 compañeros desaparecidos, Bueno, el porcentaje de judíos contra claro, los judíos sí, era naturalmente un extremo duda, fuera del circuito de la familia de lo que es Argentina en general. Pero lo que es después el pasó tipo algo de a en pie, Argentina. Claro, Martín, pasó algo en Argentina. Primero el atentado a la embajada y después el atentado a la AMIA. Y el atentado a la AMIA, fundamentalmente, generó una división sumamente importante dentro de la comunidad argentina judía. Aquellos que insisten con alguna verdad revelada y no probada respecto de quiénes fueron los autores del atentado a la AMIA, y aquellos que decimos pueden ser pero no hay pruebas. Y generó una seria disputa al punto tal que se generó, por ejemplo, el llamamiento argentino judío, que expresa que la dirigencia comunitaria de la DAIA no nos representa. Es decir, que hubo una eclosión dentro mismo, y existe hasta el día de hoy, y va a ser muy difícil de zanjar, al punto tal que a quienes no pensábamos como ellos, se nos acusa de traidores. Y yo no puedo dejar de traer acá el nombre de una persona que padeció esa discriminación, ese señalamiento, esa acusación de haber traicionado sus orígenes. Y se llama Héctor Timerman. Y yo digo se llama, para mí nunca se va a dejar de llamar Héctor Nosotros Timerman. lo consideramos un patriota. Sin ninguna duda. Sé, porque generé una gran amistad con Héctor, viví muchas cosas con Héctor, aprendí muchísimo de Héctor, y yo puedo decir con toda la boca que a Héctor lo mataron. Héctor se iba a morir sin ninguna duda, pero hay responsables de estos, sin ninguna duda. Uno es el sicario judicial impresentable, juez entre comillas Bonadío, pero que fue la mano... mató a otra gente claro, a manos militares, claro, no es nuevo para él. No, pero es decir, ese que de pie en tierra, rodilla en tierra, mata por la espalda, ese es Bonadío, pero fue el brazo ejecutor de un grupo de tareas conformado por el gobierno, conformado por la DAIA y conformado por los medios hegemónicos, que tenían que de alguna manera poder echar por tierra esa posibilidad de saber la verdad mediante una, digamos,
¿cómo te puedo decir? Una herramienta política que a lo mejor no era perfecta. Estoy hablando del memorándum. Sí, sí. Perdimos una elección y mucho tuvo que ver el memorándum, la muerte de Alberto Nisman, la denuncia de Alberto Nisman. Todavía hoy podés leer que alguna comunidad del interior, de Entre Ríos, de Paraná, porque se lo nombró al juez Rafecas como posible, quizás, uno de los que pueda ser nombrado en la Procuraduría General de la Nación. Dice, pero ¿cómo van a nombrar a que no investigó la denuncia de Alberto Nisman? Y es tan profunda, tan profundo esto que a mí a veces me cuesta pensar y decir, y les pregunto, digo, ¿pero vos sos argentino o sos israelí? Porque el hecho de ser judío no implica que sos ciudadano israelí. Es decir, no porque venga de Israel es la verdad. Yo amo Israel, sin ninguna duda. Mi país es Argentina, ninguna duda. No me banco y estoy totalmente en contra de lo que es la derecha israelí siempre. Bueno, pero agreguemos que estamos hablando de los argentinos en nuestra propia vida, en nuestra propia construcción, pero, digamos, mirando un paso más arriba, que es como nos aconsejaba Perón mirar, estamos en un mundo donde hay un bloque chino, indio, ruso, sudafricano, brasileño, quizás argentino, y un bloque que es Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel. El Estado de Israel con su conducción de derecha, que es como decir Argentina con la conducción de Macri, digamos. Los peronistas no tenemos nada que ver con Macri. Son los socios. Y por supuesto, los judíos tampoco tienen nada que ver con Netanyahu. ¿Cómo se dice? Netanyahu. Netanyahu. Primer ministro israelí. Claro. Digamos, y esa entente es enemiga nuestra. Es enemiga nuestra la juntada del Estado de Israel con la derecha conduciendo Estados Unidos y Gran Bretaña. Son enemigos porque se quieren quedar con las cosas nuestras. No porque nosotros tengamos nada en contra de los norteamericanos ni de los ingleses. Los ingleses cantan muy bien, los norteamericanos hacen linda película de cowboy y los israelitas tienen todo el derecho de hacer lo que se les dé la gana. El tema es por qué nos vienen a chupar la sangre a nosotros. Son vampiros. ¿Cuál es el juego sexual con los países de Latinoamérica? Pero hoy fíjate que está pasando un caso muy curioso con la comunidad argentina judía. El otro día escuchándolo a Alberto Fernández, yo te lo comentaba recién, cuando yo escucho algo que estamos todos totalmente identificados, ¿quién no puede estar identificado con el levantar las rejas de la Plaza de Mayo? Claro. La Plaza del Pueblo. Y cuando nosotros, vos, yo decimos pueblo, son todos. Todos. No son solamente los compañeros. No, además porque el final del peronismo no es el peronismo, es el argentinismo. En todo caso, o la patria grande, digamos, es un concepto. El peronismo es un tren que va para allá. Abarcativo totalmente. Aquel que se quiera subir, bienvenido sea. Que no tiene primera y segunda. Nosotros somos todos los mismos. Sin ninguna duda. Ahora, fíjate vos, que yo levanto esa bandera, ese símbolo, el cual Alberto Fernández, ojalá el mismo 10 se pueda llegar adelante y que cuando todos vayamos, sin ninguna duda, sin competir con la de Macri que convoca el 7, como dijo Clarín, vamos a ir como fuimos el 9 a despedir a Cristina, vamos a ir todos a recibir a Alberto Fernández. Pero también hay que levantar otras cosas en este país. Y por sobre todas las cosas donde están los edificios, donde están las escuelas, las sinagogas, o organizaciones, o todo lo que sea centros argentinos judíos. Yo necesito, y en nombre propio hago a todos los argentinos judíos, vivir en libertad. Yo quiero ser igual a vos, y no lo soy, porque los argentinos vivimos en guetos. Si vos querés saber dónde hay un espacio judío, no tenés ni más ni menos que caminar por el 11, y cuando veas tambores llenos de cemento, cuando veas paredones muy decorados, con plantitas arriba, pero esos son guetos, y ese es el Estado ausente. El Estado ausente que no brindó justicia, porque si hubiera habido justicia, hoy sabríamos la verdad, y sabemos que un paredón no va a evitar absolutamente nada, lo va a hacer más difícil, pero no evita nada. Pero yo necesito vivir en libertad, en esta mi patria, necesito ser igual a vos, y si no les propongo algo, en lugar de sacar las vallas, pongamos vallas en la catedral, en los ministerios, en la casa, bueno, la casa de gobierno ya están rejadas, sí, falta levantar. Pero porque los que estaban ahí no querían que fuera nadie. Claro, es decir, me causaba gracia cuando decía la otra vez que Lilita Carrió dijo, de la quinta acá de Olivo nos van a sacar con los pies para adelante. Y yo decía,
muchachos, ¿por qué no se meten todos en la Quinta de Olivos, la cerramos con un candado y quédense en la Quinta de Olivos, no salgan más? Lo mejor que nos puede pasar es que se queden ahí adentro. Se la regalamos la Quinta de Olivos, no necesitamos la Quinta, pero necesitamos vivir los argentinos judíos en libertad y quienes también necesitan vivir en libertad por esta cosa de la política, de la geopolítica, de los intereses de países que nada tienen que ver con nosotros en cuanto a nuestra política interna, es la comunidad islámica musulmana. Hoy tan afectada por denuncias y porque uno ve un musulmán en el grueso de la gente y ve un terrorista. Bueno, esas son las películas de Hollywood, digamos. Ellos primero definieron que los enemigos eran los indios, después definieron que eran los nazis, después que eran los japoneses, después que eran los rusos en la Guerra Fría y después que eran los musulmanes. Sin ninguna duda. Entonces ellos son los que estigmatizan. Sin ninguna duda. Y generaron esto que vos decís, que somos la cuna de tantas inmigrantes de comunidades, por religión, por lugar de origen, raza, lo que fuere, que hoy vos los ves abroquelados y están señalados y están viviendo una situación realmente y sumamente dolorosa. No es justo lo que está pasando. ¿Y cómo se originó? Una de las causas fue una denuncia justamente de la DAIA. Y yo le pregunté el otro día a Axel Salomón y a su mamá Paola, que estuvieron en el programa, bueno, de la radio donde estamos vos y yo. Y que estuvieron presos 22 días 22 presos por algo tener que no, cara de musulmán. Porque decían que tenían un armamento sofisticado. Nada, dos pibes que son laburantes. Pero ¿qué pasa? Son Hezbollah. Es decir, todo esto que se necesitó utilizar a dos pibes... Que además no era cierto. No, estaba el G20. Pero ¿y si son de...? ¿Vos sabés quién es adherente, la familia de quién es adherente a Hezbollah? Que en definitiva es un partido político en el Líbano. Sí, como acá... ¿Sabés quién? La familia Aguada. ¿Te suena? Decirle a Macri que su mujer y su familia responden a Hezbollah, porque reconocen a Hezbollah como partido político en el Líbano, que tiene 13 escaños como diputados, tiene 2 ministerios, y estos señores que han decretado que Hezbollah es una facción terrorista, es decir, Macri lo ha decretado así para quedar bien con el señor Trump, y aquellos intereses como Inglaterra y todos aquellos que tienen que luchar porque Irán es el Estado terrorista, nos han puesto casi hasta en un pie de guerra porque se están enfrentando con el Líbano, están diciendo que un partido político libanés es terrorista. Bueno, digamos también en realidad podríamos irnos por otro lado, pero ya que hablamos tanto que además naturalmente hemos hablado a partir del suceso de AMIA, digamos lo que se puede decir, que no hay ninguna prueba en ninguna de las investigaciones que se hicieron, en el juicio, en los libros que se escribieron respondiendo a distintos intereses contrapuestos, muchos de ellos, que pruebe que en el atentado a la AMIA hubo nadie de Irán ni de Siria involucrado. No hay ninguna prueba. No quiere decir que no pueda haber habido. También puede haber sido un guatemalteco o un coreano. No se sabe porque no hay nadie que tenga una prueba que defina quién fue. Y también podemos agregar en ese tema, que sigue controvertido, que solamente se manejaron las cosas de la manera que se manejaron respondiendo a los intereses de Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel. Es decir, a ese grupo que enfrenta a otros grupos como la entente China, Rusia, India, Sudáfrica. Y que nosotros no tenemos nada que ver con ninguna de las dos cosas. Es decir, hemos sufrido todos lo que ha sucedido, no sabemos quién fue, por ahí fue el verdurero de la esquina, y no hay ninguna prueba de que haya sido nadie, con lo cual tampoco había nada que elaborar, porque de hecho no se elaboraba nada, no se investigaba nada, porque la orden de Estados Unidos fue no avanzar en ese tema. De Israel, Estados Unidos, pero es que bueno lo que acabas de decir, porque vos estás dejando muy en claro lo que muchos no quieren entender. Vos no estás defendiendo a Irán, no estás defendiendo a nadie, vos lo que estás defendiendo es la verdad verdadera, fundada en qué? En pruebas judiciables y no en informes de inteligencia. Hace pocos días estuvo el ex embajador iraní, Suleymanpur, en el 2003 detenido en Inglaterra, estuvo en Turquía. Entonces, creo que fue la AMIA la que presentó inmediatamente un pedido a Canicova Corral, el juez de la causa, de que pida la detención. Y realmente, vamos a decir la verdad, Turquía tendría que haberlo detenido a Suleymanpur, porque hay una orden de alerta roja que lo involucra, más allá de lo que uno pueda pensar de Suleymanpur. Porque es bueno decirlo también que en el 2003, cuando lo detienen en Inglaterra, Inglaterra pide las pruebas para poder extraditarlo. Galeano, por entonces juez de la causa, hoy
condenado a 6 años por la desviación y todo lo que hizo junto con las fiscales, con Anzorrey y todo, pero no vamos a entrar en esto porque si no, no terminamos más. Pero lo cierto es que fue detenido y lo tuvieron que liberar, porque cuando leyeron las pruebas, dijeron, pero esto es una vergüenza, esto no son pruebas, estos son informes de inteligencia. Tienen que trabajar los informes de inteligencia y en base a esto, claro, a ver si obtener la prueba o no, si es verdad o no. Bueno, así estamos. Así que yo preguntaba, ¿y para qué lo quieren detener ahora a Suleimanpur de vuelta? Si es como vos dijiste, no hay absolutamente nada nuevo, nada. Es más, tuvimos que pagar por esa detención. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente si hubiera pruebas y fuera algún ciudadano iraní o el Estado iraní, nos vamos a levantar todos y vamos a señalar a Irán y vamos a exigir que sean juzgados. Pero lo único que queremos es devolverle la dignidad a los muertos. ¿Cómo le devolvés la dignidad a los muertos? Muy sencillo, no es tan difícil. Claro, hay que comprometerse. ¿Con qué te tenés que comprometer? Con la verdad verdadera. Porque si vos tenés la verdad, podés llegar a un juicio y a una condena. ¿Y para qué necesitas llegar a un juicio y una condena? Para poder vivir en paz, que los muertos puedan descansar en paz, que nosotros en realidad también podamos descansar en paz, que la sociedad argentina toda descanse en paz. Y porque sobre todas las cosas no van a tener más excusas para seguir insistiendo con esos tambores llenos de cemento. Es decir, que te victimizan, que te señalan, que algunos hasta lo necesitan para decir, mirá cómo tenemos que vivir, porque los iraníes no vienen. No, mentira, se están victimizando. Y a tal punto se victimizan que si querés hablar de lo que es Argentina y lo que son los judíos y los 30.000 desaparecidos, no puedo dejar de mencionarlo. Claudio Abruj, secretario de los Derechos Humanos hoy de este gobierno, de Macri, para defender a Marcos Peña, que negó sistemáticamente los 30.000 desaparecidos, no tuvo mejor idea que decir de que él, habiendo sido director ejecutivo de la DAIA y luego presidente del Museo del Holocausto en Argentina, él estaba en condiciones, no estaba en condiciones de asegurar que fueron 6 millones de judíos los masacrados en los hornos. Pudieron haber sido 5 millones y medio, siempre menos, ¿no? Es decir, nunca 35.000 desaparecidos, nunca 6 millones y medio, siempre menos. Ante el silencio cómplice de los dirigentes comunitarios que no dijeron una sola palabra. Pero basta que un negro cabeza, como Luis de Lía, porque así lo dicen, que diga paisano para que vaya a juicio. ¿Por cómo le va a decir paisano a un...? Claro, ¿cómo nos van a decir paisano? Eso fue un problema. Ahora, lo que dijo Claudio Abruj no fue problema. ¿A quién pertenece Abruj? A este gobierno, responde a las necesidades de Israel y bueno, es de los nuestros, deja que diga lo que quiera. Gracias, Sergio. No, gracias a vos. Para Muchas mí, gracias. El hecho de que me hayas invitado, mucho orgullo, de verdad. Bueno, se trata de lo que antes se decía, unidos triunfaremos, desparramados, ¿qué hacemos? Venimos acá y lo decimos, para que nos juntemos.